muchos años se ha venido presentando divisiones dentro del mismo pueblo cristiano, a causa de las denominaciones establecidas por hombres, pero nunca por Jesús. Porque la fe, mis amados, no es denominacional. La fe es Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús es el autor y consumador de la fe. Partiendo de esa gran verdad, a lo que la palabra me enseña, que el defender tanto una denominación a la que se pertenece es caer casi que en lo mismo en cuanto a las personas, volverse más celosas de una denominación y religión más que defender la causa de Cristo, llevando a dañar su mismo cuerpo. Recuerdo una vez en uno de los pasajes bíblicos que en el momento no tengo presente la cita bíblica, donde Jesús confrontó a los fariseos y a los mismos ortodoxos de la ley con lo siguiente, que se habían vuelto más celosos de las tradiciones, pero que misericordia quería y no sacrificio. Debemos ser movidos en el amor derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, a la hora de corregir y exhortar lo que está mal y lo que está deficiente. La religión denominacional vuelve al ser humano hipócrita. Una de las situaciones, sin ofender a nadie, sino más bien desde el análisis que he notado de algunos creyentes de denominación pentecostal, es ser muy hirientes en la predicación contra los mismos cristianos. Pero cómo cantan las alabanzas de lo que ellos mismos nombran trinitarios o nos llaman trinitarios, es paradójico, ¿cierto? Este es un término dado por ellos, pero desde una manera despectiva. Este tipo de términos hacia otros hermanos en la fe, lo único que genera es división, y entonces la pregunta sería, ¿quién está dividiendo entonces el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo? En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, uno de los discípulos le dijo a Jesús que le habían impedido a uno que no andaba con ellos a expulsar un demonio en el nombre de Jesús, porque no era de ellos, y lo resalto con mayúscula. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Entonces, si nosotros los cristianos no somos de denominación pentecostal, si yo no soy de tu denominación, ¿no soy tu hermana en la fe de Jesucristo? El gran problema con las denominaciones son creerse los poseedores de la verdad, y la verdad, mis amados, es Jesús. Marcos 9, del 38 al 42, dijo Jesús, el que no es contra nosotros está a nuestro favor. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es uno de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no es contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrán su premio. Hoy quiero realizar esta prédica enfocado a la doctrina de Jesús y no a ninguna denominación. ¿Qué es doctrina? Doctrina, según en el diccionario, es enseñanza. Y este tema no es contra las personas de denominación pentecostal, sino contra algunas inherencias bíblicas y malas enseñanzas dadas. Deseo de todo corazón, amado pentecostal, que crezcas en Jesús y su conocimiento. Esta prédica nace desde el amor y la fe que decimos que como pueblo de Jesús tenemos. De un tiempo para acá, me he topado con personas de todo tipo de denominaciones, y una de ellas es la pentecostal, donde veo y analizo cómo desde el desconocimiento algunas personas de esta denominación, porque no son todos, generan contienda y disputa en contra de los cristianos, argumentando que creemos en 3 dioses, cuando nosotros los cristianos jamás hemos dicho que son 3 dioses, porque la denominación asume este tipo de creencias erradas. Porque cuando no se entiende la voluntad del Padre, se cae en aseverar cosas que parten del supuesto, pero que no son la verdad. Dios es uno,
pero obra en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo y en la obra y voluntad del Espíritu Santo. Y en la voluntad del Espíritu Santo, porque la misma palabra de Dios me enseña que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, mostrándome que Él tiene voluntad, que es la persona del Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían toda la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora vayámonos a Mateo 24, del 22 al 25. Jesús camina sobre el agua, es el título. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, mis amados, y Jesús caminó sobre las aguas. ¿Estás entendiendo? Juan capítulo 1 versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje bíblico, Jesús es mostrado como el unigénito del Padre. En el original hebreo, la palabra unigénito significa único, es decir, único en su clase, en otras palabras, Hijo de Dios. Mateo 10:22. Los judíos rechazan a Jesús. ¿Recuerdan esa porción de la Escritura? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, porque vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí el Señor nos está dando a entender una vez más que Él es en el Padre y Él es Dios. Jesús mismo establece la posición también de Hijo y se refiere al Padre, pero esta manifestación es para revelarse a sí mismo como el Hijo de Dios, aun siendo Dios mismo, el Padre. Y Él es el que ha dado a conocer el nombre, y su nombre es Jesús. Jesús el Padre. Juan 14, del 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En pocas palabras, Jesús lo que le estaba diciendo a Felipe, Felipe, yo soy el Padre. Mateo 16, del 15 al 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí se está revelando en la voluntad del Hijo. Pedro tuvo la revelación de quién es Jesús, y cuando un cristiano camina en la voluntad del Padre, vive en la revelación de quién es Jesús. Porque recientemente me topé con una alabanza que dice, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Y los pentecostales la cantan, pero suprimen la palabra Hijo de Dios y la reemplazan por el nombre de Jesús, a lo cual no está mal, porque a la final Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado cuál fue la motivación para hacer eso,
porque lo hicieron del desconocimiento. Debemos de tener mucho cuidado en llegar a caer en que aunque Jesús vino en carne, también está su divinidad. Él es 100% Dios, fue 100% hombre, pero también es 100% Dios. Juan 1 revela el misterio de Dios en el Hijo y la manifestación de su gloria. Leamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Ahí Juan el Bautista está dando a conocer de que Jesús es Dios, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre te ha dado a conocer. Así que hablemos acerca del bautismo. Algo que está escrito no se puede negar. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras e instrucciones las dio el mismo Señor Jesús, pero una vez un pentecostal me dio a entender que este no era el verdadero bautismo. Resulta que cuando realizamos nuestra conversión de fe a la fe verdadera, quien es Jesús, porque es la fe única y la fe que es la única fe que salva, porque en el nombre de Jesús se revela el plan de salvación, es decir, solo en el nombre de Jesús somos salvos. Venimos a ser bautizados en este nombre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero ya tenemos el nombre, porque ya hemos hecho nuestra decisión de fe. Decidimos creer en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, aceptando el gobierno de Dios, la paternidad, y después recibimos, por consecuencia de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el bautismo del Espíritu Santo. Si tú todavía no has sido bautizado en el Espíritu Santo, yo te exhorto en amor a que entres en ayuno y anheles al Espíritu Santo y le digas: bautízame, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Esta instrucción y esta instrucción fue dada al pueblo gentil, quien también tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que entender que en la Escritura hay partes donde se les habla a un tipo de audiencia, ¿sí? Tenemos que entender eso. Entonces aquí, cuando el Señor dice bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, está siendo específico con respecto a quienes éramos gentiles y abrazamos la fe en Jesucristo. Pero para los judíos se especificó en el nombre de Jesús, porque ellos ya tenían la Torá, ya entendían y tenían el conocimiento a nivel intelectual del Padre y del Espíritu Santo, porque los judíos estudian todo el tiempo las Escrituras, ellos tratan de profundizar en ellas, así como lo fue Saulo, que después de recibir a Jesús y es bautizado en el Espíritu y lleno del Espíritu Santo, su nombre es cambiado por el mismo Señor a Pablo. Pero los judíos no aceptaban a Jesús, ni se les había
revelado el nombre de Jesús hasta hoy. Solo algunos pocos que se han convertido al Señor que lo han venido entendiendo, como el Salvador de Israel. Porque recordemos el pasaje que leí anteriormente donde dice, porque ellos lo rechazaron. Dice que a lo suyo vino, ¿a qué? A predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar el evangelio del reino, ¿cierto? Pero los suyos, su propio pueblo judío, no le recibió. Pero que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, eso te hace a ti y a mí tener la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque hemos sido hijos por adopción. Y para poder que los judíos tengan verdaderamente al Padre y al Espíritu Santo, deben de recibir y aceptar a Jesús y su nombre. Los judíos no recibían ni aceptaban a Jesús porque Él se les reveló como Dios, y a los fariseos esto los llenaba de ira. En Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, el negar y quitar lo que la palabra dice, porque no se comprende, es pecado. Debemos profundizar y crecer más en el conocimiento de Jesucristo, porque Jesús es el plan revelado del Padre para salvación de la humanidad. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza que predicas, porque haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mi consejo de parte de Dios en este día es, jamás coloques en la boca de otro lo que otro nunca ha dicho. Y algo que el Espíritu Santo me habló fue lo siguiente, que el término pentecostal fue sacado del día del Pentecostés y lo habían vuelto una doctrina, su doctrina pentecostal, una denominación. Y así es como se cae en poco a poco llegar a un paso de ser una secta de error. Hay que tener mucho cuidado porque el Pentecostés viene a causa de todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nota, los fariseos se creían los poseedores de la verdad por tener la Torá. No vaya a ser que se caiga en esto, porque aunque los fariseos tenían la Torá, no tenían a Jesús mismo, el Verbo hecho carne, morando en sus corazones, y al no tener el amor en ellos, eran religiosos, legalistas y sin compasión ni misericordia. Espero que esta prédica te abra los ojos y puedas ver a Jesús en toda la Escritura y puedas crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, te amo en el amor de Jesús y cada día busca la presencia, llénate más de la presencia del Espíritu Santo y vamos a orar. Señor Jesús, enséñame a ver, Señor, a las almas como tú las ves, no desde un título, no desde un estado civil, no desde una denominación, sino a ver la necesidad de su alma. Quita de mí todas las barreras y divisiones que impiden a veces que yo me acerque a otras personas para predicar tu evangelio y llevar el mensaje de tu salvación a cada alma sedienta. Te pido perdón por mi religiosidad. Te pido perdón porque a veces he sido más celosa de las tradiciones, de las denominaciones, de las religiones, porque fue lo que un día me malenseñaron, más que de tu causa, Jesús. Enséñame a ser misericordiosa. Tu palabra dice, Padre Celestial, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Enséñanos a llenarnos más de ti, Jesús, más de tu compasión, más de tu amor, más de la presencia del Espíritu Santo, de tener esos frutos, los frutos del Espíritu Santo. Ensancha el sitio de mi tienda para que yo pueda entender tu voluntad y tu propósito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios te bendiga y